Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor, damos gracias. Como siempre, Señor, no nos cansaremos de dar gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, y con toda la humildad, Señor, reconocer quién eres. Eres nuestro Dios único y verdadero, a quien adoramos, a quien seguimos, a quien servimos, a quien reconocemos como nuestra fuente de vida, fuente de sabiduría, Señor. Oramos por las personas que hoy nos escuchan desde sus hogares. Oramos por ellos, oramos porque tu palabra en esta noche penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Es nuestro anhelo, es la oración, creo que tenemos todos en unidad, que hables a nuestro corazón en esta noche y que le hables a cada persona que está allí detrás de su televisor, de su smartphone, de su tablet. Es nuestro clamor, papá. Todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Entonces, allí donde usted está en su casita, quiero que primero que todo escuchemos un saludo del pastor Darío. El pastor nos quiere enviar un saludo, nos quiere saludar. Fraternal saludo de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estos días de reclutamiento involuntario durante la cuarentena, estamos obedeciendo a las autoridades como corresponde. Pero la primera autoridad que es Dios, consultando la palabra y sobre todo pensando qué es lo que Él nos quiere decir. Hoy les transmitiré 5 claves para situaciones como esta. La primera, oír a Dios. En 1 de Samuel 3:9 tenemos la clave perfecta. Este niño está en el templo y de pronto dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Desgraciadamente, y sobre todo en situaciones como la actual, tenemos la costumbre de presentarnos ante Dios sentándolo a Él en un banquillo para señalarlo y hablarle y hacerle preguntas, etcétera, diciéndole más bien: oye, Señor, que tu siervo habla. No, hay que aprender a oír a Dios como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La segunda clave, ser humilde. En Proverbios 3:5, el rey Salomón, que estaba lleno de todas las riquezas posibles, pero la gran riqueza era la sabiduría, dice que: por favor, alma mía, no te bases en tu propia prudencia, en tu propia manera de pensar. En situaciones como la que estamos viviendo, tenemos esa costumbre. Yo soy el más inteligente, yo estudié tal cosa, yo tengo unos métodos para resolver cada situación que se presenta. Está bien cuando sea necesario, pero lo que dice Salomón es claro: que no sea mi yo, sino que sea la sabiduría de Dios la que viene a mí, siendo humilde, que el ego no se nos crezca. Tercera clave, creer las promesas. A veces se nos olvida que Dios nunca miente y que Dios siempre cumple todo lo que ha prometido y que todas sus promesas son en Jesús sí y en Jesús amén. Jeremías 29:1 nos convendría mucho, porque Él dice que los planes del Señor no son para nuestro mal, sino para nuestro bien. Clave número 4, reaccionar como oveja. Todos reaccionamos o como cabras o como si fuéramos pastores, y se nos olvida que somos ovejas. El rey David en el Salmo 25 lo dice claramente: el Señor es mi pastor, nada me falta. Seamos ovejitas. El pastor sabe qué necesitan las ovejas, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo. Y número 5, tener seguridad, que sea plena nuestra fe, no suposición, sino la certeza de todas las cosas. Y en eso nos ayuda el apóstol San Pablo, que en medio de situaciones dificilísimas les escribe a los filipenses, y en el capítulo 4 y el versículo 13 dice algo que repetimos como cotorras, pero que debiéramos decir como un rema, que cuando lo pronunciamos se vuelva verdad. Diga para que se haga. Dice Pablo: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Todo es todo. Aparte de eso, pues he estado leyendo otro libro, Transformación Cultural, del Dr. Mark Bilbilails, y allí encuentro lo que va a suceder. Está ya profetizado, es una reforma mundial en este siglo XXI. Él se refiere, por ejemplo, a temas como la megapobreza, el aborto, los golpes militares, la deuda, los derechos humanos, los refugiados, el megacrimen, los gobiernos totalitarios. Y después dice con toda claridad, las respuestas se encuentran en la Biblia. Lo que el Señor nos ha enviado no es un castigo, sino un llamado de atención, una reprensión para que volvamos a pensar en Él, porque si así lo hacemos, más allá de esta prueba pasajera, el Señor dará su esplendor sobre Colombia. Y en Casa sobre la Roca seguiremos haciendo eso, construyendo una nación sobre la roca y bajo la cruz. Eso es todo por hoy. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Segunda de Timoteos, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Quiero que usted, donde está, me acompañe a leerlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hoy yo quiero que usted y yo nos detengamos a entender el valor que tiene la palabra de Dios. Es la que nos sostiene en momentos como estos. Yo le decía, Señor, bueno, ¿qué quieres que revisemos el día de mañana? Y el Señor me decía, quiero que recuerdes el valor que tiene la palabra de Dios para la vida de nosotros, la suficiencia que es la palabra de Dios para nosotros. Acabamos de leer un texto en Timoteo, en donde se nos habla de lo útil que llega a ser la palabra de Dios. No sé si a usted le pasó, pero en mi infancia, en mi casa jamás se leía la palabra, jamás. Sabíamos que mi abuelita tenía la Biblia abierta allá en un atril en el Salmo 91 y que por ese lado no podía pasar absolutamente nadie. Y así lo teníamos, podríamos decirlo, como un objeto más de la decoración de nuestra casa. Nunca se nos enseñó a entender el valor que tenía ese libro, que era la palabra de Dios. Nunca se nos enseñó la importancia que tenía el que nosotros examináramos su palabra. Entonces, hay varias cosas de las que yo quiero hablarle en esta noche. Primero, la suficiencia de la palabra de Dios. Cuando yo le digo suficiencia, le digo que para nosotros la palabra es fuente de toda sabiduría, que nosotros somos bibliocéntricos, que nosotros somos cristocéntricos, que si tenemos una pregunta, una duda, una inquietud, que si necesitamos encontrar dirección, siempre iremos a la palabra de Dios. Por eso para nosotros la palabra es suficiente. Y para la vida cristiana, y para tu vida y para mi vida, debe estar la convicción clara de que Dios mismo ha hablado a través de la Escritura. Y nosotros tenemos en nuestro corazón establecida la palabra como el fundamento que hemos creído y que hemos decidido guardar. Amén. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies, porque la palabra es la perspectiva total para nosotros en nuestra vida. Porque nosotros entendemos que la palabra es nuestro parámetro de vida. Se lo ejemplifico de una manera sencilla. Si usted necesita tomar una decisión y usted no sabe qué hacer, usted va a la palabra de Dios. Nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos lo que Dios nos dice. Entonces, eso simplifica nuestra vida, porque cuando yo voy a tomar una decisión, siempre voy a tener en cuenta la opinión de parte de Dios, lo que Dios me dice a la luz de la palabra. Entonces, para mí va a ser sencillo tomar una decisión. A eso me refiero cuando yo le hablo de que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. ¿Y por qué le hablo de la suficiencia? Porque hoy día muchas, tristemente, iglesias o cristianos modernos han tratado de traer otro tipo de filosofías, otro tipo de revelaciones, sumándolo a la palabra de Dios. Para nosotros es claro que la palabra ya fue revelada por Dios y que la tenemos en nuestra casa y que cuando la escudriñamos es fuente de vida y es la palabra de sabiduría. La palabra nos guía, la palabra
nos guía en asuntos de fe y en asuntos de conducta. Amén. Y yo lo escribía de esta manera. Usted y yo estamos convencidos de que es la mente de Dios, lo que Dios quiso revelarnos. ¿Cómo piensa Dios? Allí está en la Escritura revelado. En la Escritura está revelada 3 cosas: lo que nosotros debemos creer, nuestras creencias; el tipo de carácter que debemos cultivar; y cómo debemos vivir, nuestra conducta, nuestro día a día. Creencia, carácter y conducta. Allí en la Escritura nosotros lo encontramos. Por eso hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios. Por eso lo animamos a usted a que escudriñe su palabra, a que la abra, a que la lea. En momentos como estos estamos trabajando por regresar a tener esos hábitos. Hay personas que habían abandonado el buen hábito de leer la palabra de Dios. Yo quiero decirles a ustedes en esta noche: regresen a cultivar esa intimidad con el Señor. Regresen a escuchar la palabra del Señor. Hay personas que dicen: a mí Dios no me habla. Yo quiero decirte: sí, Dios te habla a través de su palabra. Amén. ¿Cuáles son los errores entonces que nosotros llegamos a cometer? Si la palabra es inerrante, si la palabra es suficiente, ¿en dónde está el error? ¿En dónde se da ese quiebre, ese punto de quiebre en donde las personas han dejado de leer la palabra? Si entendemos que la palabra es suficiente, si entendemos que la palabra es fuente de vida, el problema está en nosotros, claramente está en nosotros. Y yo enumeré varios puntos para que usted tenga en cuenta y para que usted examine su vida. El primero de ellos es no tener una Biblia. Usted en su celular tiene un sinnúmero de apps descargadas. Hoy día hablamos de celular porque estamos en la era tecnológica. Podríamos decir, pensábamos en que iba a llegar, no, estamos viviendo en la era tecnológica. Entonces, hay muchas personas que aún no tienen la Biblia. Entonces yo los animo a ustedes a que compren una Biblia en una librería cristiana o descarguen la Biblia. Usted lo puede encontrar de manera gratuita en diferentes plataformas, en Play Store, en App Store. Usted allí encuentra la posibilidad de descargar una Biblia. Nosotros le decíamos: si usted es nuevo, queremos que nos envíe sus datos, porque como iglesia queremos apoyarlo, queremos orientarlo, queremos enseñarle cómo leer la palabra de Dios, qué cosas tiene que tener en cuenta. Pero para nosotros es fundamental tener la palabra de Dios en nuestra casa. Para nosotros es importante, es de vital importancia que en nuestro hogar no solo se tenga la palabra de Dios, sino que se abra y que se lea. Porque el segundo gran problema, algunos podrían decir: pastor, yo tengo Biblia, yo la tengo en mi casa. Y yo le diría: ok, la tienes, pero ¿con qué frecuencia la abres? Y entonces algunos dirían: no, pues pastor, la verdad, una vez a la semana. Y entonces nosotros tenemos que pensar en el alimento espiritual como el alimento diario. Usted come 3 veces al día. Bueno, ahorita en cuarentena usted come más de 3 veces, porque el estar en la casa, el estar encerrado a usted le genera, de pronto usted dice: ansiedad, pastor, un poquito. Y entonces pues lo que hago es ir a la nevera y pico alguna cosita, y entonces me como una fruta y como esta cosa y como esta otra. Pero en un día normal usted come 3 veces al día. ¿Por qué? Porque a usted le da hambre. Y la palabra misma dice que en nosotros haya hambre por la palabra de Dios. Yo quiero tener hambre, Señor. Y usted tiene que orar de esa manera: Señor, yo quiero sentir esa hambre, esa necesidad de ir a tu palabra. Entonces, el primer error es no tener Biblia. El segundo error es tener la Biblia, pero nunca leerla. No hacemos absolutamente nada. Es como si tú pagaras el año del gimnasio y nunca fueras al gimnasio. No sirve de nada. No sirve de nada que tengas la Biblia en la casa y que no la leas. Amén. Tercera cosa, la bibliomancia. La bibliomancia es el mal hábito de leer la palabra donde caiga. Como no tienes un hábito, como no lo has desarrollado, entonces tú dices: Señor, quiero que me hables a mi vida, Señor. Tin Marín de Dopingüe, amén. Señor, háblame, que tu siervo escucha. Y no es la manera correcta en la que tú y yo debemos leer la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden. Nosotros entendemos el llamado que Dios nos hace a leer la Biblia de una manera sistemática. Nosotros tenemos que entender que la bibliomancia no funciona. Y hemos escuchado muchas veces cuentos o chistes con relación a eso, con leer la Biblia al azar,
con leer la Biblia al azar. Entonces hemos dicho a veces cosas como: Señor, he pecado contra ti, te he fallado tanto, Señor, háblame. Y entonces usted agarra y abre la Biblia y se encuentra con Mateo 27:3, en donde cuando Judas sintió que había traicionado al Señor, sintió remordimiento, arrojó el dinero y salió y se ahorcó. ¿Usted cómo interpretaría eso si usted le dice al Señor: háblame, y va y abre la palabra y se encuentra con ese versículo? ¿Se da cuenta? La bibliomancia no funciona. El leer la Biblia al azar no funciona. Otro: Señor, no me aguanto más a ese señor. No me aguanto más, Señor, dame palabra, Señor. Y entonces usted agarra y abre la Biblia a la loca, al azar, y entonces la palabra le dice: pon a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea muy dura. Déjalo después solo para que lo hieran y después lo maten. La bibliomancia no funciona. El leer la Biblia al azar no es la manera correcta. Hay maneras correctas de leer la palabra de Dios. Entonces, allí usted y yo nos damos cuenta que el problema está en nosotros. Usted puede decir: tengo la Biblia en la casa, pastor, yo la abro y la leo, pero ¿cómo la lees? ¿Al azar? ¿Donde caiga? No es la manera correcta. Hay otro problema: creer que ya la sabemos, creer que ya la conocemos, sentirnos en un nivel espiritual, nivel Saiyajin, como Goku, en donde usted dice: ya alcancé mi tope máximo. Y yo le digo: no, siempre debemos tener un corazón humilde, revestirnos de humildad y decirle siempre al Señor: Señor, háblanos. Usted se encuentra con cosas como que usted va y se encuentra ese mismo versículo en diferentes momentos, y Dios le habla a través de ese mismo versículo, de esa misma palabra, de ese mismo momento, de esa misma historia, de muchas maneras. Allí es donde usted le da el valor a la palabra. Allí es donde usted entiende que la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del corazón. Entonces usted y yo tenemos que entender en qué actitud estamos yendo a leer la palabra de Dios, porque también es un error llegar con orgullo y decir: ay, ese versículo yo ya lo conozco, entonces voy a pasar adelante y voy a leerme el otro capítulo porque esa historia yo ya me la conozco de memoria. No, usted no puede menospreciar que si Dios lo llevó a ese momento a leer ese pasaje específicamente, es porque Dios quiere hablarle algo a su corazón. Hay otro gran problema: leerla de afán. Nosotros estamos en una sociedad en donde todo tiene que ser de afán. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato. Y hemos venido hablando a lo largo de estos días cómo el Señor nos ha detenido. Ayer hablábamos del tiempo. Si usted no escuchó esa enseñanza, puede encontrarla allí en Facebook. Hablábamos del tiempo y nos dábamos cuenta cómo el Señor nos detuvo, nos frenó. Íbamos en un acelere y el Señor dijo: quietos. Y Dios permitió cosas como estas para que nosotros estemos quietos en nuestra casa. Entonces, usted tiene hoy que tomar la palabra y leerla con calma, no leerla con afán, no leerla de manera rápida, no leerla por salir del paso. No es la manera correcta en la que tú y yo tenemos que escudriñar la palabra. Mira lo que dice Charles Spurgeon: mucho orgullo y poco aprendizaje viene de lecturas rápidas. Se lo voy a repetir: mucho orgullo y poco aprendizaje viene de lecturas rápidas. Nunca sabes lo que pierdes cuando lees la palabra de manera afanosa. Nunca. Cuando tú te detienes y empiezas a escudriñar la palabra con calma, con atención, tal vez llegas a preguntarte: ¿yo por qué nunca la leí de esa manera? ¿Yo por qué nunca me detuve a examinar la palabra de esta manera? La Biblia no es un libro para leer a la ligera, porque no es un libro sobre asuntos ligeros, es un libro sobre asuntos profundos, es nuestra doctrina, allí se fundamentan nuestras convicciones, allí es Dios hablando a nuestro corazón. Amén. Hay otra cosa, otro gran error que cometemos. Vamos a recapitular. Primer error: no tener Biblia. Segundo error: tener Biblia y no leerla. Tercer error: leerla al azar, de afán. Cuarto error: creer que ya la conoces e ir con un corazón orgulloso, pasar por alto algunos pasajes que Dios quiere que examines y revises. Leerla rápido, y Charles Spurgeon nos lo dice de una manera sencilla: producirá mucho orgullo en tu corazón y traerá muy poco aprendizaje si quieres leerla de manera rápida. Hay otro gran problema en el tema de escudriñar la palabra, y es
sacar el texto del contexto. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado. ¿En qué? En entender qué es lo que está diciendo el Señor, a quién se lo está diciendo el Señor. Entonces allí entramos a revisar los contextos políticos, sociales, culturales. Y usted dice, pastor, me está complicando. Bueno, pues yo necesito que entiendas que así como tú te has preparado en la academia, en la universidad, para formarte, no sé, en letras, como abogado, como médico, y te has tenido que esforzar para preparar, pues de la misma manera nosotros queremos que te prepares, que tú conozcas la palabra de Dios de una manera profunda, bien estructurada, sistemática. Nosotros no queremos que alguien en la calle te diga, ¿y tú en qué crees? Y entonces la fe del carbonero, yo creo en lo que, ¿yo en qué creo? ¿Me está preguntando a mí? Sí, ¿usted en qué cree? Y entonces usted dice, yo en lo que cree la iglesia. Y entonces le preguntan, ¿y qué cree la iglesia? Y usted dice, no, pues lo mismo que yo creo. Y pues usted no dijo nada. Nosotros queremos que usted tenga una fe fundamentada, una fe estructurada en la palabra de Dios. Entonces por eso la importancia de, cuando leo la palabra, detenerme un momento para examinar el contexto. Pero no solo eso, revisar qué es lo que Dios quiere que yo guarde en mi corazón. ¿Cómo espera Dios que yo aplique esa enseñanza que el Señor me está trayendo? Es la manera correcta en la que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Y en este momento, en un momento en el que nos hemos detenido, en un momento en donde hemos tenido que parar nuestras actividades, yo le aseguro que usted tiene más tiempo. Y yo quiero que usted disponga su corazón para que dedique tiempo a leer la palabra de Dios. Nos estamos reuniendo todos los días a las 6 de la mañana. Nos estamos reuniendo a orar. Yo lo animo a que usted se conecte, que esté con nosotros a las 6 de la mañana. De 6 a 7 de la mañana nos saludamos, escucho cómo están y nos ponemos a orar. Y examinamos la palabra y oramos por las peticiones que las personas nos comparten a través de la página. Pero también yo quiero que usted entienda que mi ánimo es que usted también empiece a escudriñar la palabra. Porque cuando yo oro, yo hablo hacia Dios, yo le hablo a Dios. Pero cuando yo leo la palabra, Dios me habla a mi vida. Y yo le podría decir algo sencillo. Es más importante no lo que tú le dices a Dios, sino lo que Dios tiene para decirte. Eso es mucho más importante. Entonces, cuando te hablo de eso, te tengo que decir, Señor, hay tantas herejías y tantos engaños y tantas mentiras que se han levantado por la mala interpretación o por sacar el texto del contexto. Y yo quiero compartir con usted algo que me gustaría empiece a hacer usted de manera práctica. Hay tantas maneras en las que usted puede empezar a leer la palabra de Dios, pero quiero animarlo a que usted comience, tal vez a partir de mañana, pero quiero que entienda, porque hay muchas personas que dicen, pastor, ok, tengo mi Biblia, pero ¿quién me enseña? ¿Quién me orienta? ¿Quién me anima? ¿De qué manera lo hago? ¿Cómo estará bien? ¿Estará bien así? ¿No estará bien así? Hay muchas maneras. Yo le podría decir a usted, tome la Biblia, tome un comentario bíblico, examine el comentario bíblico, revise las concordancias, busque una Biblia de estudio, revise por Google, busque fuentes confiables, y entonces usted puede empezar a hacer estudios profundos. Pero hay personas que dicen, pastor, yo estoy empezando en mi fe, yo quiero empezar a caminar y ok, entiendo hoy que tengo que ir a escudriñar la palabra y entiendo que también tengo que memorizarla y entiendo que tengo que procurar grabarla en mi mente para que cuando yo me enfrente a alguna situación, pues a mi memoria pueda venir la palabra que ya guardé. Porque ¿cómo vas a recordar algo que nunca has leído, que nunca has buscado memorizar? Imposible memorizar algo que jamás ha pasado por tu cabeza. Entonces por eso te animamos a que la memorices, te animamos a que la pongas en práctica. Ahorita lo hablábamos, no sirve de nada que tú tengas tu Biblia y nunca la abras, pero tampoco sirve de nada que tú leas y que tú te llenes de conocimiento y que tú no lo lleves a la práctica. Qué importante es entender, poner en práctica la palabra de Dios. Entonces yo quiero mostrarte una diapositiva que te puede dar
la forma, no estoy diciendo que sea la única, pero es una forma que te puede ayudar, y quiero que me coloquen la diapositiva. Tú puedes, por ejemplo, a partir de mañana, tomar un cuaderno, tomar una agenda, toma una agenda de tu hijo del año pasado, toma una agenda de tu empresa, toma una libreta, de algún lugar busca algo en donde escribir, y empiezas, por ejemplo, a partir de mañana, colocamos el ejemplo, 2 de abril, y entonces tú dices, ok, voy a empezar a leer en orden, y voy a arrancar con Efesios, y entonces voy a arrancar con Efesios, y voy a leerme el capítulo 1 y el capítulo 2, y entonces luego de que tú has leído el capítulo 1 y el capítulo 2, tú le dices, Señor, hubo un versículo que caló en mi corazón. Me hablaste a través de toda la palabra, pero hubo un versículo que llamó mucho mi atención por la situación por la que estoy pasando, Señor, porque me habló de una manera tan clara, Señor. Y entonces tú escribes ese versículo. Tú escribes, por ejemplo, si leíste el capítulo 1 y el capítulo 2, tú dices, me llamó mucho la atención el capítulo 2, el versículo 10, y entonces tú lo escribes, por favor, allí en tu libreta. Después de escribirlo, tú escribes mi reflexión personal, y entonces en el ejemplo está, Dios, doy gracias a ti porque a través de tu palabra me recuerdas quién soy y me recuerdas tu obra en mí, y entiendo que esta verdad me da claridad de mi posición en Cristo y lo que esperas de mí. Y entonces usted escribe, usted ora, y entonces usted empieza a hacer eso todos los días. Entonces el siguiente día será el 3 de abril. Entonces usted ya no leerá Efesios 1 y 2, sino Efesios 3 y 4. Si quiere, regresemos ya a la imagen mía. Y entonces el Señor nos llama a eso, a que examinemos la palabra. Le acabo de colocar un ejemplo sencillo. Qué importante es entender también que usted, antes de leer la palabra, tiene que orar. Tiene que orar para que Dios hable a su corazón. Ese es otro gran error que cometemos. No orar, ok, me dijeron que la leyera y aquí me senté. No, tú tienes que orar. Tú tienes que orar para disponer tu corazón. Tú tienes que orar para decirle, Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón. Necesito que me hables, necesito que me enseñes, necesito tener humildad para recibir tu palabra. ¿Me entiende? Qué importante es no caer en esos errores. Podemos llegar a caer en alguno de ellos. Tal vez usted se identificó con alguno de ellos. Pues bueno, téngalo presente. Quiero entonces que nosotros en este momento entendamos, luego de haber examinado la suficiencia de la palabra, luego de revisar que tal vez somos de los que tenemos la Biblia en la casa pero no la abrimos, o de los que la abrimos pero la leemos al azar, de los que a veces abrimos la palabra con mucho orgullo y creemos conocernos absolutamente todo. A veces la leemos de manera rápida, a veces la leemos con afán, ni siquiera oramos, sacamos los versículos del contexto. Yo los animo a ustedes a tener mucho cuidado. Yo los animo primero a entender el valor que la palabra de Dios tiene para nuestra vida, y los animo a que la examinen todos los días. Que así como hablábamos ahorita del alimento 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida, que usted de la misma manera procure examinar la palabra de Dios con disciplina, con diligencia y con mucha intención. Mi intención, Señor, es examinarla, es aprender. Voy a tomar una libreta, voy a empezar a escribir, voy a sacar el versículo que más llamó mi atención, lo voy a escribir en mi muro, en mi Face, en mi perfil de Instagram, lo voy a tener presente durante todo el día, voy a meditar a través de ese versículo, voy a compartírselo a mi esposa, le voy a decir a mis hijos lo que Dios me habló en la mañana, y entonces trabajo por memorizar la palabra de Dios. La palabra misma le dice a los padres en Deuteronomio: ámenme a mí por encima de cualquier cosa, que su corazón y que su vida estén entregadas a mí, y graben mis palabras en su corazón para que después se las puedan inculcar a sus hijos. Qué importante es entender la necesidad y la importancia de grabar la palabra en nuestro corazón. Hoy estamos hablando de eso. Hoy estamos hablando del tesoro, de la bendición que es la Escritura, del valor que ella tiene para nuestra vida. Nosotros entendemos que la palabra es nuestro parámetro de vida. Nosotros creemos que la palabra es la mente de Dios, la manera como piensa Dios frente a nuestra vida. Por eso queremos animarlo a usted a que examine la palabra de Dios. Por eso queremos que usted entienda que nosotros, así como necesitamos el aire para respirar, necesitamos de la palabra del Señor. No hay un solo día, siempre lo he dicho, no hay un solo día. Creo que son palabras de San Agustín de Hipona. No hay un solo día en el que tú y yo seamos tan sabios que no necesitemos de Dios. No hay un solo día en el que tú y yo seamos tan buenos
que no necesitemos ir a la Escritura. Tenemos que entender nuestra necesidad. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Tenemos que decirle: Señor, habla nuestra vida. Tengo mi Biblia y hoy tomo la decisión. Hoy tomo la decisión de cogerla, abrirla, hacer un plan de estudio, hacer un plan de lectura, para que te prepares en el conocimiento de la palabra. La palabra misma nos llama a eso, a estar preparados para dar razón de la fe que hay en nuestro corazón. Hebreos capítulo 4 versículo 12, para ir terminando, dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a nuestro corazón. Gracias porque hoy has hablado a nuestra vida, Señor. Perdónanos, papá, perdónanos si en algún momento hemos sido ligeros al ir a escuchar, al escudriñar tu palabra. Perdónanos, Señor, si lo hemos ido a hacer de afán, Señor, con ligereza, papá. Perdónanos porque, Señor, cada vez que vamos a tu palabra es como esa cita que tenemos contigo para que hables a nuestra vida, Señor. Queremos que en nuestro corazón haya un anhelo profundo, Señor, por buscar tu palabra. Queremos que en nuestro corazón, Señor, haya una disposición por obedecerla. Queremos, Señor, escuchar tu palabra y ponerla en práctica, papá Dios. Queremos en nuestro corazón, Señor, también tener la diligencia por ponerla en práctica. No sirve de nada, no sirve de absolutamente nada si la conoces y si no la pones en práctica. Vale más poner en práctica que conocerla toda. Es mucho más importante. Y te podríamos preguntar: ¿cuánto de la palabra que conoces pones en práctica? Porque hay personas que se vanaglorian en eso. Conozco la palabra de Dios, conozco muchas versiones de la palabra, y uno podría decir: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Algún escritor decía: entre más usada esté tu Biblia, entre más deteriorada esté tu Biblia, más restaurada estará tu vida. Nuestro ánimo en esta noche es que ustedes escudriñen la palabra de Dios. Nuestro ánimo es que ustedes empiecen a entender el valor que ella tiene. Nuestro ánimo es que como familia entiendan el tiempo en el que estamos, un tiempo en el que hemos hecho una pausa, un tiempo en el que tenemos tiempo para tal vez hacer otras cosas con más dedicación. Usted hoy puede decir: pastor, he tenido más tiempo con mis hijos, y yo le aplaudo eso, y yo le digo: qué bueno que tenga tiempo con sus hijos. Pastor, hoy tengo más tiempo para hablar con mi esposa, qué bueno que pueda hacerlo. Pastor, hoy tengo más tiempo para cocinarle a mi esposa, para apoyar a mi esposa en la cocina. Pastor, hoy un amigo me escribía y me decía: pastor, tengo un récord de lavado de loza. Y entonces usted puede decir: ya tengo más tiempo para apoyar en mi casa. Algo que mi esposa quería era tener más tiempo conmigo, y hoy mi esposa le da gracias a Dios porque gracias a esta cuarentena tenemos más tiempo para compartir nosotros. Pero entonces yo quiero que examines si hoy estás teniendo más tiempo para muchas cosas, para ver series, para entrar a internet. Hoy deberías tener más tiempo para escudriñar la palabra de Dios, entendiendo el valor que ella tiene, entendiendo lo que decíamos al comienzo de la predicación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea, nosotros, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, damos gracias. Gracias de todo corazón por tu palabra. Gracias porque entendemos que ella es útil para nuestra vida, Señor. Gracias por la bendición que es poder abrirla cada mañana, Señor. Hubo un tiempo, Señor, en la historia en donde a las personas les era prohibido leer la palabra. Las personas que querían leer la Biblia eran ahorcadas, eran mandadas al calabozo, eran esclavizadas, Señor. Hoy nosotros tenemos el bendito privilegio, la bendición de tener nuestra Biblia en la casa, Señor. Y hemos sido tan ligeros en ocasiones, hemos colocado por encima de el ir a tu presencia y escudriñar tu palabra otras cosas. Le hemos dado valor a otras cosas, Señor, y nos has venido llamando la atención frente a las prioridades. Y hoy nos llamas una vez más a entender que para nosotros tiene que ser una prioridad ir a tu presencia a escudriñar tu palabra. Cuando oramos expresamos lo que hay en nuestro corazón. Cuando oramos abrimos nuestro corazón para manifestarte nuestras necesidades. Cuando oramos te decimos: Señor, dependemos de ti, te necesitamos. Pero cuando vamos a tu palabra, Señor, hablas a nuestra vida, Señor, hablas a nuestro corazón, y eso es extremadamente importante para nosotros, tus hijos. Gracias, amado Señor. Oramos por las personas nuevas, oramos por ellos quienes están allí
a través de su celular, de su iPad, de su televisor, de su computadora. Oramos por ellos, papá Dios, los bendecimos. Oramos porque tú toques sus corazones y los lleves a entender, Señor, el valor de lo espiritual. Los lleves a tomar decisiones. Cuando nosotros nos encontramos contigo, Señor, nuestra vida cambió para siempre. Cuando examinamos, Jesucristo, tu ministerio terrenal, cuando alguien se te acercaba, Señor, su vida cambiaba para siempre. El ciego veía, el cojo caminaba, el leproso se sanaba, Señor, y la vida de ellos cambiaba de manera radical. Hoy nos hablas a nuestro corazón y nos llamas, Señor, a que nuestra vida cambie para siempre, Señor. Hoy oramos por las personas nuevas, hoy oramos porque ellos abran su corazón, te reconozcan a ti como Señor y Salvador, único Señor y Salvador personal. Hoy oramos porque sus vidas sean tocadas por ti y hoy oramos porque ellos comiencen a cultivar una relación personal e íntima contigo. Oramos, Jesucristo, en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.